Hace miles de años, en el Tártaro se encontraban prisioneros los titanes, que fueron vencidos por Zeus y sus hermanos en la titanomaquia, una guerra brutal entre dioses y titanes. Sin embargo, ahí llegaría el rey Hiperión, con el mítico arco de Epirus, y destruiría la prisión del Tártaro liberándolos. Pero enseguida vemos que todo esto fue un sueño de Fedra, una oráculo que vive junto a otras 3 mujeres sacerdotisas para proteger su identidad. Fedra les explica que acaba de tener una visión donde el rey usará el arco de Epirus para gobernar a la humanidad. ¿Qué pasará realmente en esta historia? Así empieza Inmortales. ¿Alguna vez viste este mensaje? Tranquilo, porque antes de empezar, el vídeo de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN, un servicio VPN buenísimo que se encarga de desbloquear contenido restringido en tu país, además de encriptar tu información para mantenerla segura. La mejor parte es que te permite sobrepasar la barrera del país cuando se trata de ver contenido online. Con una interfaz súper fácil de usar, tienes acceso a más de 8100 servidores en 91 países. Simplemente con cambiar tu ubicación con CyberGhost VPN, puedes usarlo como yo en los servicios de streaming, incluyendo Netflix, Prime Video, HBO, donde podrás acceder al catálogo completo de películas y series de Estados Unidos. Por ejemplo, yo tengo algunas series que se estrenan a horas predeterminadas, y para no esperar a la hora de estreno habitual en Latinoamérica, cambio mi ubicación a ciertas zonas de Europa y así puedo verla antes, manteniéndome totalmente anónimo. CyberGhost VPN está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, hasta incluso puedes conectar hasta 7 dispositivos a la vez. En caso no te sientas satisfecho con el servicio, tienes una devolución garantizada en los primeros 45 días, con 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios a lo largo del mundo. Es una forma súper confiable de mantener tus datos seguros. En estos momentos tenemos una oferta muy especial, y es que si utilizan el enlace que voy a dejar en la descripción, pueden suscribirse con un descuentazo de 83% por tan solo $2.19 al mes. Además tendrán 4 meses gratis. Gracias CyberGhost por patrocinar el canal. Ahora sí, comencemos con el vídeo de hoy. Tras esto se nos cuenta cómo antes de que el mundo fuera habitado por los hombres y las bestias, existían en el cielo seres inmortales que se creían incapaces de morir, hasta que descubrieron que podían matarse entre ellos, dando lugar a una guerra brutal en la que se perdería el poderoso arco de Epirus. Los vencedores se proclamaron como dioses y los vencidos recibieron el nombre de titanes, para luego ser encarcelados para siempre en las entrañas del monte Tártaro. Desde ese día pasaron 1000 años donde la humanidad pudo florecer en la tierra, hasta que aquel mal del pasado reapareció en este mundo. Vamos a regresar con Fedra y sus hermanas. Ahora vemos que estas viven en el monasterio sibilino en Grecia 1228 años después de Cristo, y que en las afueras acaba de llegar el rey Hiperión junto a su ejército de heracleanos. Una vez adentro, Hiperión es recibido por los sacerdotes, quienes le advierten que al irrumpir en ese lugar está desafiando las leyes, así que enfrentará la ira de los dioses. Pero Hiperión le responde escupiendo su agua sagrada y pidiéndole que invoque a sus amados dioses por ayuda, así como él lo hizo cuando su familia moría en la enfermedad, pero solo obtuvo silencio. Continúa explicándole al sacerdote que desde ese día juró que los dioses ya no se reirían de él, y por eso planea liberar a los titanes. Después de todo, el sacerdote no quiere decirle dónde está el oráculo o el arco de Epirus, así que Hiperión decide quemarlo vivo. Por otro lado, en la península de Colpos conocemos a Teseo, quien se encuentra recolectando leña junto al anciano sabio de su pueblo. El sabio le menciona que Teseo es un gran guerrero, pero le pregunta cuál es su razón para empuñar su espada. A esto Teseo responde que lo hace para proteger a sus seres amados, pero cuando el sabio le pregunta si haría lo mismo por el débil y el indefenso, vemos que Teseo no tiene una respuesta para ello. Cerca de ahí vemos que existe otro santuario donde yacen los cuerpos de los habitantes de la península, y que Aetra, la madre de Teseo, se encuentra participando del ritual aun cuando es tratada como una ramera por los demás. Al terminar, ella se reencuentra con Teseo y le dice que estuvo rezando para que pronto le dé nietos, pero Teseo le expresa que para él los dioses son solo cuentos de niños. La paz del lugar desaparece cuando por la noche las alarmas de la aldea son accionadas. Enseguida Teseo toma su arma y al salir descubre que se trata de Helios, comandando a un pequeño ejército del estado de Helena. Helios les revela que Hiperión se aproxima y por ello todos deben evacuar la aldea. Al escuchar esto, un soldado llamado Lisandro comienza a gritar que todo es en vano, pues no tienen oportunidad de sobrevivir y debe ser callado por su madre. Sin más opciones, los habitantes comienzan a desplazarse hacia el monte Tártaro. Teseo y su madre están por unirse a la caravana, pero de repente son detenidos por uno de los soldados, quien les explica que ellos solo pueden viajar al día siguiente junto a los de su clase, es decir, campesinos y bastardos. La cosa empeora
cuando el soldado llama a su madre ramera, lo que despierta la ira de Teseo, haciendo que comience a luchar contra 6 soldados al mismo tiempo. Pero aunque demuestra ser superior a ellos, el número de estos lo obliga a resguardarse tomando como rehén a Lisandro. La batalla se interrumpe por la llegada de Helios, que al descubrir lo sucedido tranquiliza a Teseo, prometiéndole que él mismo escoltará a los de su clase el día siguiente. Ya libre, Lisandro exige la cabeza de Teseo, pero Helios lo manda a callar, pues momentos después le pide a Teseo unirse a su ejército, pero es rechazado ya que Teseo no confía en él. Helios continúa repartiendo orden, y esta vez con Lisandro, pues luego de tantas faltas decide expulsarlo del ejército. Después, cuando Teseo vuelve a ver al sabio, este le dice que ha decidido quedarse en la península y esperar la muerte si es que llega. Esa noche volvemos a ver a Lisandro, quien en lugar de obedecer a Helios decide traicionar a su gente asesinando a los centinelas de la entrada para escapar de Colpos. Mientras todos duermen, aquel anciano sabio presiente que algo lo observa, y es aquí donde descubrimos que en realidad el sabio es Zeus transformado, pues recibe la visita de su hija Atena, quien se materializa a partir de una estatua. Zeus le recuerda que deben ser sigilosos, pues las leyes prohíben que sean vistos por los humanos en su forma inmortal. Entonces Atena le pregunta por qué ha estado tanto tiempo con Teseo. Zeus le deja en claro que lo hace como otro mortal y su interés se debe a que Teseo posee todas las cualidades de un héroe y por eso es el único capaz de conducir a la humanidad contra Hiperión. Por otro lado, Lisandro llega al monasterio sibilino como un desertor pidiendo una audiencia con Hiperión, pero antes debe esperar con una espada en el cuello y observando a un extraño toro de metal en llamas del cual emergen los gritos de dolor. Por suerte, el rey acepta recibirlo. Una vez frente a Hiperión, Lisandro le expresa sus deseos por formar parte de su ejército. Hiperión le pregunta por qué debería aceptar a un traidor como él. Entonces Lisandro le ofrece información sobre la aldea de Colpos, pero Hiperión le deja en claro que solo le interesa el arco de Epirus, y para ello hace traer al monje Siliviano, que aún se rehúsa a decirle dónde está su arma. Antes de decir una palabra, el monje roba un arma y amenaza con suicidarse, pero enseguida Hiperión le recuerda que su fe se lo prohíbe, así que solo le queda hablar. El monje sabe que es verdad, sin embargo, antes de hablar prefiere cortarse la lengua. Luego de enviar al monje a su castigo, Hiperión acepta a Lisandro como su soldado, pero antes de hacerlo oficial decide castigarlo por ser un cobarde, así que hace que uno de sus soldados más fuertes marque su rostro y luego aplaste sus órganos reproductores con un gran mazo para evitar que un traidor como él tenga descendencia. Al día siguiente, al despertar, Teseo busca al sabio pero no lo encuentra. Entonces comienza a recordar cómo este lo entrenó desde su infancia. Sus recuerdos son interrumpidos por el llamado de un águila que, aunque no lo sabe, es Zeus. Al seguirlo, descubre que la aldea está siendo atacada por los heracleanos y que entre ellos se encuentra su madre a punto de ser asesinada. Al ver esto, Teseo entra en la batalla atravesando cráneos con su lanza, y cuando ya no puede usarla, vemos que es tan hábil que les roba la espada a sus enemigos para luchar contra ellos. Así continúa arrebatando vidas hasta que recupera su lanza, con la cual atraviesa al soldado que estaba amenazando a su madre. Continúa luchando solo contra todos, pero aunque logra matar a unos cuantos más, pronto el número de heracleanos lo supera y es sometido. Sin embargo, Hiperión ordena no matarlo para que vea cómo él mismo le corta el cuello a su madre. Hecho esto, Lisandro, que aunque tiene una máscara, lo reconocemos por sus molestias al caminar, intenta matar a Teseo, pero Hiperión lo detiene, pues prefiere enviarlo a trabajar en las minas de sal. La situación del mundo hace que los dioses del Olimpo se reúnan a observar. Ares le recrimina a Zeus por no intervenir, pero este le recuerda que los dioses solo pueden intervenir si los titanes están involucrados, pues deben creer en la humanidad. Entonces Hermes le pregunta si pensará lo mismo cuando Hiperión encuentre el arco, pero aún así Zeus se mantiene firme, advirtiéndoles que cualquier violación a las leyes significarían la muerte. Pasado esto, volvemos a ver a Teseo ya como un esclavo, transportando vigas de madera junto al monje siberiano y dos soldados llamados Stavros y Dareios. Cuando llega la hora de descansar, frente a ellos pasan las 4 vírgenes, entre las cuales está el oráculo, y es aquí que al rozar a Teseo, Fedra tiene una visión donde Teseo e Hiperión encuentran el arco juntos. Enseguida le advierte a Teseo que cuando escuche un trueno sin nubes debe permanecer firme, y antes de marcharse le revela a Stavros que esa noche planean escapar y que debe ayudarlas junto a Teseo, a quien ayuda a recuperarse dándole agua. Así llega la noche y las 4 mujeres inician un ritual de seducción para atraer a los guardias, y al tomarlos por sorpresa logran asesinar a los suficientes para que Teseo y los demás puedan liberarse. Ya sin guardias, las 3 escoltas de Fedra deciden quedarse atrás para hacer tiempo. Luego, cuando el rey Hiperión se entera de lo sucedido, llega hasta las mujeres quienes fueron golpeadas como castigo. Aquí nuevamente les pregunta por el arco de Epirus y le exige saber cuál de ellas es el oráculo. Enseguida las 3 afirman serlo, pero cuando uno de los guardias le informa que solo Fedra escapó, Hiperión comprende que ella es el oráculo. Al día siguiente, cuando estaban descansando, Teseo y su grupo observan que una nave de carga heracleana se aproxima. Esta
Stavros propone ir al sur para escapar de Hiperión, pues dice no estar dispuesto a seguir a una ramera como Fedra. Teseo reacciona al insulto y lo somete con un cuchillo, para dejarle en claro que él irá al monasterio contra Hiperión, y como Stavros no quiere estar solo decide seguirlo. Así, una vez que los heracleanos desembarcan, los protagonistas irrumpen en ella, asesinando a los heracleanos de la superficie, pero se llevan una sorpresa cuando de los camarotes y alrededores comienzan a salir muchos más soldados que enseguida los acorralan. Todo esto está siendo visto por Atena, Ares y Poseidón, quien esta vez decide actuar lanzándose desde el Olimpo para impactar de lleno como una bomba contra el océano, lo cual provoca un estruendo, y aunque Stavros quiere saldar, Fedra recuerda su misión y ordena permanecer firmes hasta el último momento antes de saltar, pues vemos que el barco es golpeado por un tsunami dejando con vida solo a ellos, aunque terminen bañados de petróleo. Mientras se limpian, Teseo le pregunta acerca de su visión. Ella le recuerda que además de lo dicho ve un cuerpo, y cuando Teseo le menciona que Hiperión mató a su madre, Fedra comprende que se trata de ella y que debe recuperar su cuerpo para enterrarlo como demanda su fe. Cuando Hiperión se entera de lo sucedido en la bahía, comprende que Fedra se dirige a Colpos, así que ordena enviar una bestia y más soldados a ese lugar. Poco después, Teseo regresa a su aldea donde todavía yace el cuerpo de su madre. Esa misma noche, luego de hacer los preparativos, Teseo ingresa en el pozo para introducir a su madre en una tumba, pero al hacerlo, una gran piedra llama su atención, pues reacciona cuando posa sus manos sobre ella. Decide indagar más y al cavar en ella, termina encontrando el arco de Epirus, pero justo alguien lo ataca y logra desarmarlo. Teseo intenta buscar el origen, pero es sorprendido por la bestia, que resulta ser el Minotauro, que en cuestión de segundos le deja su marca y comienza a estrangularlo hasta que Teseo golpea sus articulaciones para liberarse. El Minotauro sigue siendo más fuerte y puede golpearlo unas cuantas veces más, aun cuando Teseo consigue hacerle un corte en el muslo. Así el cuerpo de Teseo sigue sufriendo hasta que al estar lo suficientemente cerca, Teseo logra recuperar el arma para destrozarle la rodilla y así herir su cuello, obligándolo a postrarse y así poder romper sus huesos con su propio mazo. El Minotauro queda inmóvil, pero no es suficiente para Teseo, pues todavía respira, así que termina decapitándolo. Mientras tanto, afuera, Dareios interrumpe la conversación de sus camaradas para advertirles, mientras cae muerto, que están rodeados por los heracleanos. Stavros lucha y aunque puede matar a unos cuantos, se ve obligado a rendirse y aceptar la muerte. Pero en ese momento Teseo por fin regresa a la superficie y como está demasiado lejos, decide utilizar el arco de Epirus, con el cual logra asesinar a los heracleanos antes de que los suyos sean decapitados. Pero luego de arrojar la cabeza del Minotauro, el veneno de sus heridas hace que caiga rendido. Al despertar, observa que Fedra lo está cuidando. Aquí le menciona lo arrepentido que está por haber dudado de la fe de su madre, pues ahora sabe que es verdad. Fedra lo reconforta diciendo que fue la fe de su madre lo que lo guió hasta el arco, y con esa arma será con la que salvará a Helena. Pero no se queda ahí, pues la tensión sexual entre ambos lo supera, así que se rinden a sus deseos, dejando sus placeres al máximo, haciendo que esa noche el oráculo deje de ser virgen. Al día siguiente vemos que Hiperión ha llegado con su ejército al monte Tártaro, a las afueras de la gran muralla de Helena, su última fortaleza. Lisandro le explica que adentro tal vez quedan 800 soldados y que la muralla prácticamente es impenetrable por su grosor hecho de mármol. Una vez que llega la noche, Teseo y los suyos por fin llegan al monasterio, donde descubren que Hiperión ya no está. En medio del silencio, unos gritos de dolor llaman la atención del monje, quien corre de inmediato hasta el toro de metal en llamas. Cuando Fedra observa la ropa alrededor de este, comprende que dentro suyo están sus hermanas, y lo confirma cuando Teseo y los demás las liberan, descubriendo que aunque están quemadas por completo, todavía están lo suficientemente vivas para agonizar y gritar por el dolor. Justo ahí, Stavros descubre que los que hicieron esto se encuentran cerca. Entonces el monje se lanza contra ellos sin pensarlo. Para no dejarlo solo, Teseo lo acompaña, pero enseguida comprende que era una trampa, pues los estaban esperando. De esta forma le quitan el arco sin ningún problema y se lo entregan a una hiena mensajera. Todo indica que morirán. Sin embargo, frente a ellos aparece Ares en su forma inmortal y utilizando su velocidad divina revienta los cráneos de todos los heracleanos presentes. Y no es el único, pues además llega Atena, entregándoles 2 caballos que correrán hasta la muerte para llegar a Helena a tiempo. Esta intervención desafía las leyes y por eso en ese momento también aparece Zeus. Enseguida Atena le ruega por su perdón, lo que convence a su padre, pero Ares se excusa diciendo que solo está protegiendo a los mortales. Esto enfada tanto a Zeus que sin pensarlo emplea un látigo de fuego para asesinar a su hijo Ares. A continuación le deja en claro a Teseo que ya no recibirá ayuda, pero le dice que tiene fe en que él pueda guiar a su pueblo. Así Teseo y los demás viajan toda la noche hasta el amanecer y logran llegar a las puertas de Helena, donde sus caballos por fin pueden agonizar hasta morir. Al mismo tiempo, Hiperión obtiene el arco gracias a la hiena y por medio de sus aves mensajeras se entera de la reciente intervención de los dioses para proteger a Teseo, para evitar que la noticia se esparza
escaparse entre sus hombres, decide asesinar a su mensajero llegando a su cerebro al reventarle los ojos con sus dedos. En el Olimpo, al mismo tiempo, Poseidón comienza el funeral de su sobrino Ares, mientras Zeus sufre desde lejos junto a Atena. Por su parte, Hiperión le pregunta a Lisandro por Teseo, pues ambos vivían en la misma aldea. Lisandro le cuenta que era un campesino bastardo, pues su madre fue deshonrada por aldeanos, por lo que nadie quiso casarse con ella. Una vez dentro de la muralla, Teseo se reúne con Helios y gracias a él obtiene una audiencia con el rey Casandro, a quien le advierte que Hiperión posee el arco de Epirus y por ello le aconseja cerrar la entrada y prepararse para la guerra, pero Casandro no cree en la existencia del arco y prefiere entablar negociaciones con Hiperión. Justo ahí observa que un mensajero de Hiperión se aproxima, así que todos sus soldados se preparan en la entrada para recibirlo. El mensajero llega con la rama de olivo de la paz exigiendo una audiencia con Teseo. Al ser llamado, Fedra le recuerda que en su visión él era llamado por Hiperión para unirse a su causa. Por órdenes de Casandro, Teseo se reúne con el mensajero, quien se revela como Hiperión. Este le ofrece un lugar en su reino después de terminar la guerra, pero Teseo lo rechaza sin pensarlo y luego él mismo cierra la puerta. Más tarde, cuando Teseo medita en la soledad, Fedra se le acerca para revelarle que ya no posee el don de la visión, pues ya no es virgen. Como las negociaciones ya no son una opción, Teseo y Stavros se preparan para la guerra adoptando el uniforme del ejército de Helena. Así, al amanecer, Hiperión forma a todo su ejército y ataca primero utilizando el arco de Epirus, con el cual vemos que logra atravesar la muralla y tiene tan buena puntería que su flecha termina matando a los comandantes de Helena. Al ver esto, los soldados comienzan la retirada y debe ser Teseo quien desde lo alto toma el control para tranquilizarlos. Con ello, los soldados levantan sus armas y se preparan para esperar a los heraclianos en el túnel donde su número no importa. Desde ahí, Teseo los alienta recordándoles que sus enemigos son hombres capaces de morir y les dice que además este día ellos se convertirán en dioses, que lucharán por su honor y su familia, pero sobre todo por un futuro donde ellos permanezcan inmortales en la historia. Dicho esto, ambos ejércitos se adentran en el túnel, pero mientras Teseo avanza destrozando heraclianos, vemos que Hiperión asciende hasta la cima de la muralla donde encuentra al rey Casandro. Este le ofrece negociar, pero a cambio obtiene que le corte la cabeza. En medio de la carnicería, el grito de Lisandro llama a Teseo, retándolo a un duelo. Teseo acepta y en un simple movimiento lo atraviesa con su espada mientras le pregunta por Hiperión. Después de todo, Lisandro muere diciendo que Hiperión no es su rey. En ese momento, Hiperión utiliza el mítico arco para abrirse camino hacia el interior del monte Tártaro. El estruendo hace que Teseo comprenda lo que está sucediendo, así que emplea todas sus fuerzas y con ayuda de Stavros atraviesa la horda del enemigo hasta llegar a la cima de la muralla y adentrarse en el Tártaro, donde encuentra a Hiperión junto a la prisión de los titanes. Teseo intenta detenerlo, pero Hiperión lanza su flecha antes de que lo alcancen, lo que provoca una onda expansiva afectando a todos alrededor. Cuando Teseo despierta, descubre que Stavros posee el arco, pero al caer en la fosa de los titanes se rompió una pierna. Desde una esquina, Stavros le pide a Teseo que se marche mientras él hace tiempo, pero su bajo dominio del arco no lo ayuda aún teniendo un arma tan poderosa, y pronto es descuartizado por los titanes. Tal acontecimiento hace que Zeus, Atena, Poseidón y Apolo caigan desde el Olimpo directo a la fosa listos para luchar. Zeus toma la palabra y les advierte que ningún titán abandonará su prisión, pero estos no lo obedecen e intentan usar el arco en su contra. Entonces Zeus utiliza el mazo de Ares para inmovilizar y recuperar el arco. Una vez que nota la presencia de Teseo, le ordena marcharse para buscar a Hiperión. Ya sin ningún mortal a la vista, la batalla entre inmortales comienza con Apolo desfigurando a los titanes con su hacha. Zeus hace lo mismo con las cadenas del Tártaro y Atena utiliza su agilidad para esquivar y cortar al mismo tiempo. Sin embargo, la fuerza de los dioses no es suficiente y pronto el número de los titanes comienza a superarlos. Así, el primero en ser sometido y degollado es Apolo. El largo alcance del tridente de Poseidón mantiene a raya a los titanes, pues vemos que es capaz de utilizarlo para romper sus huesos, al estrellar sus cuerpos contra los muros o contra ellos mismos. Incluso es capaz de decapitarlos con el mango de su tridente. Al salir del Tártaro, Teseo es sorprendido por Hiperión y luego de un forcejeo, el rey consigue apuñalar su vientre. Hiperión ya se ve como el claro ganador, pero cuando le menciona a Teseo que morirá con los dioses, este se llena de ira y recupera su fuerza, con la cual le hace frente a Hiperión, devolviéndole algunos de esos golpes que recibió. Incluso logra desarmarlo, pero aún así no es suficiente y pronto Hiperión vuelve a superarlo golpeándolo sin que pueda defenderse por estar tan débil. Al mismo tiempo, como se veía venir, Atena termina rodeada, recibiendo heridas de gravedad desde su cuerpo atravesado hasta un degollamiento a la mitad. Al ver esto, Zeus deja de lado a los titanes para acercarse a su hija, y al comprender que más dioses están muriendo, decide subir a lo alto de la prisión para comenzar a tirar de las cadenas que están atadas a los pies de los gigantes que sostienen el monte. Después de tal paliza, Hiperión le pregunta cómo se siente saber que su nombre será olvidado, pero
Teseo le responde diciendo que sus obras resonarán en la historia y que su muerte lo hará una leyenda. Sin más ganas de escucharlo, Hiperión está listo para cortarle el cuello, pero antes de eso Teseo consigue apuñalarle un pie, lo que le da la suficiente ventaja para aplicarle una llave con la cual logra posicionarse por encima, y luego de prometerle que lo volverá a ver en el infierno, Teseo lo asesina. Mientras tanto, el siguiente dios en caer es Poseidón, pero aún siendo atravesado por los titanes continúa ofreciendo resistencia, para que así Zeus pueda romper las columnas del Tártaro. Antes de que el monte se derrumbe por completo, Zeus decide rescatar a Atena y regresar al Olimpo, aunque esto signifique abandonar a su hermano Poseidón. Al derrumbarse vemos que el monte no solo comienza a enterrar a los heracleanos, pues Teseo está demasiado cerca, así que está condenado a morir aplastado. Sin embargo, antes de que los muros caigan sobre él, es salvado por Zeus. Tras estos acontecimientos vemos que la historia de Teseo yace plasmada en las escrituras y talladas en los muros, donde se explica que al dar su vida por la humanidad, su alma justa también se convirtió en divina, y él fue recompensado por los dioses con un hijo llamado Acamas. Cuando Acamas se encuentra observando la estatua en honor a su padre, vemos que tiene una visión que lo altera. Ahí llega Zeus transformado en aquel sabio para decirle que en el futuro habrá una guerra en el cielo donde su padre estará peleando por su futuro, y cuando eso pase también llegará su turno de luchar. Cuando el sabio se marcha, Acamas decide recordar su visión, y es así que puede ver a su padre en medio de una guerra, en las nubes, luchando contra dioses y titanes. Así finaliza esta historia, pero antes de irte, recuerda que en la caja de la descripción se encuentra el enlace para acceder a CyberGhost VPN con un super descuento de 83%. Además tendrás 4 meses gratis para que puedas desbloquear las series y películas que más te gustan cambiando de país. Si no te convence, CyberGhost ofrece reembolso inmediato sin preguntas.